Casi siempre que se nos habla del Salmo 4, viene automáticamente a nuestra mente su último versículo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Resulta impactante que el salmista concluya con estas palabras, después de habernos presentado situaciones que serían motivos suficientes para que en las noches no nos acostásemos en paz. Veamos el problema principal que le motiva a escribir este salmo. Después veremos la manera pertinente en la que nos presenta a este Dios de acuerdo al problema que nos señala. Y por último, la actitud que tiene frente al problema, actitud que tendrían que tener todos los seguidores de Cristo ante un Dios como el que nos presenta. Podemos localizar el problema en el versículo 2. Leemos lo siguiente: Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? En la versión Nueva Traducción Viviente leemos lo siguiente: ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? Había gente que se había levantado para manchar la reputación de David, haciendo acusaciones sin fundamentos, basados en la mentira. Esta es una situación totalmente angustiosa, claro está, pero es que me emociona la manera en la que David trata esta situación con bastante madurez. Tenemos generalmente los seres humanos la tendencia de pagar mal por mal. Más adelante veremos la manera en la que procedió el rey David. Ante este problema, David nos presenta 6 cualidades importantes de Dios. En el versículo 1 encontramos 4 cualidades. La primera es un Dios de justicia. En el Salmo 146:7 leemos: el que hace derecho a los agraviados, el que da pan a los hambrientos, el Señor, el que suelta a los aprisionados. En el Salmo 103:6 leemos: el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. La segunda es un Dios de misericordia. Del verbo griego eleo, significa sentir simpatía con otra persona en su miseria, y especialmente simpatía manifestada en actos. Es un adjetivo que significa misericordioso, no simplemente compasivo, sino activo en compasión. Se usa de Cristo como sumo sacerdote y de aquellos que son como Dios, donde se muestra que los hijos deben exhibir características semejantes a las de su Padre. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmos 36:7. La tercera es un Dios que oye las oraciones. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Salmo 116, 1 al 2. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Salmo 18:6. 4. Es un Dios que en la angustia hace ensanchar. Es un Dios que sabe cómo librarnos de los problemas. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me devora. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. La cualidad 5 la encontramos en el versículo 3. Es un Dios que está a favor de los piadosos, de aquellas personas que aman hacer justicia. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y la cualidad 6 la encontramos en el versículo 7. Es un Dios que da alegría al corazón, una alegría sin igual. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Tú has cambiado mi lamento en danza. Oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Habiendo presentado de esta forma a Dios, encontramos 4 actitudes en Él. La primera actitud la encontramos en el versículo 1. Ante esta situación, clama a Dios, acude a Dios. Por más dura que sea la situación que estás atravesando, recuerda que Dios está en control. No hay ningún detalle que se le escapa de las manos. Acércate a Él en oración. Preséntale tu situación, desahógate ante su presencia. Por más duro que haya sido el golpe, no hagas nada fuera de su voluntad. La segunda actitud la encontramos en el versículo 4. Motiva a otros a controlar su temperamento como respuesta a las difamaciones. La tercera actitud de David la encontramos también en el versículo 4. Motiva a las víctimas creyentes en Dios a meditar silenciosamente en sus corazones. Reflexionar calladamente implica dejar a un lado nuestros impulsos, nuestras opiniones, nuestra voluntad, para prestar atención a la voluntad de Dios y tener el ánimo y el valor de poner la voluntad de Dios en práctica. En este tiempo se tiene que buscar lo que quiere Dios y no dejarnos convencer por los impulsos carnales que quieren cobrar venganza. David enfatiza en la idea de esperar en Dios. La cuarta actitud la encontramos en el versículo 8.
es la guinda del pastel. David predica con el ejemplo. No solo basta acudir a Dios, no solo basta clamarle a Dios, no solo basta motivarles a otras personas que hagan lo correcto. Nosotros tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser los primeros en poner en práctica la palabra de Dios. A pesar de esta situación incómoda, David podía acostarse, David podía dormir en paz porque confiaba en el obrar de Dios. ¿Cuál es el problema que tienes que no permite que ni aún en las noches descanses? ¿Cuáles son los problemas que te estresan, que te llevan a una ansiedad constante y a una depresión profunda? Tome el ejemplo de David. Confía en la soberanía y el poder de Dios y no pelees batallas que le toca a Dios pelear por ti. Hay muchas situaciones que se te escapan de las manos, no las puedes resolver todas. Confía en Dios, descansa en Él, confía completamente en el Señor Jesucristo, porque solamente Él puede llevarte a un buen puerto. Bendiciones.